me parece bien si quieren compartir algo de lo que dejó ayer, porque fue una jornada muy fuerte para todos. Yo creo que para ustedes inédita y para mí desgraciadamente un volver a vivir situaciones que las había visto cientos de veces y que en mi puta vida en el exilio soñé que iba a volver al país y las iba a volver. O sea que estoy casi como desconcertado en mi propia emotividad, por más que diríamos tengo ya los suficientes años y me he curtido en tanta desgracia que es raro que yo pierda como el tono profesional y sin embargo ya ven, tengo que hacer un esfuerzo. Pero bueno, estábamos proponiendo, estábamos hablando mal de vos. Pero menos mal que me lo dice en la cara. No, yo dije así, vamos a retardar un poco, así lo esperamos al decano, porque él dijo que iba a venir. No tienen que mentir, no es cierto que no lo insulté, no dije nada, no dije ni que era que llegaba, no, creo que dije y llegaba tarde, pero nada más que eso. No, y te agradezco que estés a esta hora acá. No, bueno. Pero, y después empezamos más formalmente. Vos dejame que yo como más viejo ya me apodero de los órdenes. Les había dicho, si querían que antes de tocar nosotros el tema, que los vamos a tocar, la parte académica hay que cumplirla siempre, pero también hacernos cargo de lo que pasó ayer. Totalmente. Y si querían comentar un poquito, antes de entrar nosotros con los temas, algunos comentarios. Bueno, es un... ¿Ustedes se presentaron? No. Ni siquiera saben cómo nos llamamos. No, bueno, por eso digo, porque en una de esas... No, eso te toca a vos. Por eso es fundamental. No, pero ¿cómo te íbamos a sacar? Es fundamental. Bueno, entonces te entregamos la batuta. Yo los presento y después me siento y los dejo solos, eso que quede claro. Bueno, el señor Vicentecito Lemas, un amigazo querido. Gracias. Bueno, son muchos los títulos de Vicente, pero lo más importante es su trabajo y la buena gente que es. Pero yo voy a decir todo lo que te hemos puesto acá. A ver, poeta, cierto, dramaturgo, cierto, periodista, cierto, filósofo, cierto, docente, cierto, abogado, cierto, militante de los derechos humanos. Cierto. Falta algo. ¿Qué falta? Falta. Primero, y eso sé que me genero el odio, soy hincha fanático de Racing. Bueno, yo soy de Central. Bueno, por eso con conciencia. Bueno, era Racing. Bueno, no lo pusimos ahí. Bueno, otra, que aunque no lo crean, aparte de escribir las obras, y algunas las dirijo, pero ahora estoy actuando. Es así, aunque me estoy haciendo como una copia de Marlon Brando. Bueno, esas risas no son buenas para mí. Es como decir, con esa pinta de ciruja. No hay un tango viejo, dice, cualquier cacatúa, que significa cualquier ciruja o cosas así, sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y yo siempre soñaba de subir al escenario y hacer como Marlon Brando. Me encantó. Pero en serio, estoy dando una obra que nos ha traído mucha suerte y mucha desgracia, nos han amenazado, muchas de esas cosas, que es Eva Perón resucitada. La estamos dando, y puedo decir... Y ha salido recientemente un libro, una semana sobre este tema. En la fábrica recuperada Inca. Exactamente. Ha sacado recién un libro sobre ese mismo tema. ¿El guión o es una escritura aparte? El libro, después, pero cierro, porque como es abrir el mundo y compartir cosas bellas. Nosotros la obra la estrenamos el año pasado y en un lugar que es realmente un símbolo, que es la fábrica recuperada INPA.
que es la primera fábrica recuperada en la Argentina. Por eso me da orgullo decirlo. También me da orgullo decir que hace 6 años fundamos la Universidad Popular de las Fábricas Recuperadas. Perdón por decirlo, pero bueno, es así, yo soy el rector. Somos un equipo. Yo soy rector porque en una época se planteaban problemas, estábamos con desalojo y esas cosas, y por esas cosas de la vida que te dan cuando envejeces, yo soy ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, por una ley y soy exiliado ilustre. Mira vos, junto con San Martín, con Perón, esos disparates. Entonces, si venía la policía a desalojar, yo ya tenía preparado el cartel de ciudadano ilustre para ponerme en la puerta con el cartel. Entonces, claro, así fue que entonces que acepté, pero hay gente mucho más joven que pone el cuerpo. Y peleando nos hemos legitimado. Ahora damos títulos de profesorado, el profesorado en filosofía, en matemáticas, en literatura y en historia, y ya son legítimos. Para ser más precisos, son legales. Legítimos ya fueron desde el primer día que nos metimos. Y ahí entonces también funciona un teatro que lleva el nombre de Nora Cortiñas, funcionan talleres de arte, y también nos pareció que en el subsuelo íbamos mezclando política, arte, cultura, derechos humanos. En el subsuelo, que es gigante, es como 2 o 3 veces este espacio, y están las máquinas más antiguas de principios del siglo XX. En esa fábrica se llegaron a hacer los motores para el primer avión que se hizo en Latinoamérica, el Pulqui. Fue la primera fábrica de bicicletas en la Argentina, la bicicleta Ñandú. Entonces, por todas esas cosas históricas, cuando escribí la obra Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor, que habla de Eva Perón, pero también habla de la historia de los desaparecidos, habla de Tupac, habla del coronel Dorrego, fusilado, el primer gobernador electo, habla un poco de la tragedia en la Patagonia, a partir de Eva, que Eva está muerta en escena, ¿no? Está muerta sobre una camilla, es como el símbolo de una de las lecturas posibles de la realidad argentina, con mi loca idea de que el arte tiene la posibilidad de resucitar la vida. Entonces, y la frase que va uniendo todo es viva el cáncer, porque para mí yo estoy muy marcado por el pensamiento de Spinoza, por las pasiones tristes, las pasiones alegres. Bueno, ustedes saben que Freud, entre otras cosas, decía que él no hubiera escrito lo que escribió si no hubiera sido por sus lecturas de Spinoza. Einstein, entre otras cosas, dijo, fue la mente más brillante de la humanidad. Es decir, Marx lo reconoce también como el pensador máximo de Occidente. Es decir, por más que haya sido negado, ocultado, el pensamiento de Spinoza sigue vivo. Hasta Borges le escribió un maravilloso poema. Es decir, es alguien que toca a todos. Y una de las posibilidades de Spinoza fue enseñarnos que hay una pasión muy venenosa que él pone dentro de las pasiones tristes, que es el rencor. Y yo creo que la sociedad argentina ha sacado a flote en estos tiempos otra vez la pasión del rencor, que es mucho más terrible que la del odio. Porque, como Freud enseña, el odio va a caballo del amor, ¿no? Lo que es irreconciliable con el amor no es el odio, sino la indiferencia. Y en el rencor, como pasión mayor,
como la pasión mayor de destrucción humana, yo veo el rencor. Y para mí el rencor está en esa frase, porque miren ustedes, si vos ponés en la pared, Eva Perón es una hija de puta, el peronismo son una manga de asesinos, que se mueran todos, cualquier cosa, pero con el nombre del otro, vos al otro le das identidad. Lo más terrible es cuando al otro lo convertís en una sombra, que es lo que, entre paréntesis, el filósofo Videla, cuando dice que no están ni vivos ni muertos, logró darlo. Es decir, es algo abstracto, es algo tan potente que está en todo y no está en todo. Perdón para los muy católicos, para los muy ortodoxos. Es como Dios. Dios está en todas las cosas, está, digamos, presente en todo. Y convertir a un desaparecido, le quitas su identidad humana y lo convertís en un monstruo, como un Dios. Bueno. Es un tema muy actual. Mejor que hagas las presentaciones. Sí. Después sigo con el comentario. Sí. Porque además estoy ya mezclando demasiadas cosas. Él iba a hablar primero. Sí, así que todavía bueno, no lo presenté, no lo así que presentaste. lo voy a presentar Perdón. a Martínez Mood, psicoanalista, docente de la UBA, escritor, que tenemos tus libros. Sí. Así que, bueno, un placer. Gracias. También quería decir un par de cositas con eso. El tema del psicoanalista, también ustedes ven que es un debate, digamos. Yo me defino más como psicólogo, trabajador de la salud mental y psicoanalista. El problema es que se pelean entre ellos, ¿viste? El psicólogo se pelea con el psicoanalista con el trabajador de la salud mental. Entonces vivo, como decía Girondo, con miles de personalidades que se matan entre ellos, los dejo matarse y después soy yo el que trata de hacer algo con alguien delante en la clínica, y eso es un poco lo que intentamos hacer. Con respecto al tema de la docencia, digamos, soy docente hace 25 años, pero la verdad que es un poquito todo más complicado, porque yo entré en la facultad en el 87 y todavía no salí, ¿sí? Hice el pasaje de alumno a docente, hace 25 años que doy clase, pero de alguna manera, esto se lo digo para los que están estudiando psicología, que este es un lugar que es difícil salir, ¿sí? O sea que también tengan en cuenta eso. Y el tema de la escritura, digamos, también es un tema que tiene mucho que ver con mi lugar como psicólogo. Empecé a escribir, digamos, desesperado, angustiado, ¿sí? Y bueno, en principio el gran tema que me convocó, que un poco voy a hablar tangencialmente del tema, es ¿qué carajo hace un psicólogo en la Argentina de hoy? Esto es una pregunta que hice en el 93 cuando me recibí, pero tiene una importancia que ahora vamos a charlar si ya del tema, en el día de hoy, ¿sí? Entonces escribo, y no hay muchos temas para escribir en psicología, aunque ustedes no me puedan creer, es como un carrusel, ¿no? Que uno empieza a escribir un tema, después se va al otro, después se va al otro, después se va al otro, pero después finalmente terminás dándote cuenta que hay como tres grandes temas, ¿sí? Uno es la política, ¿sí? El qué hacer cuando uno se recibe es un tema que tiene mucho de político. Otro es el duelo, que vamos a hablar un poco del tema del duelo, porque bueno, ayer estuvo Sergio Maldonado hablando justamente de una característica complicada del duelo. Yo también se me llena la voz de cosas cuando recuerdo este tema y se te va un poco, como pasó un poco a Vicente, se te va el tema. Pero bueno, uno es el tema de la política, otro es el tema del duelo y el otro tema es el tema del goce. Un poco lo que voy a tratar de traerles hoy a partir de algo que he escrito especialmente para ustedes es alguna de estas cosas que bueno, ahora después lo podemos charlar. Bien. Y bueno, si le dejamos que hablen ellos un poco para sacar lo de ayer, bueno, que era lo que me había parece querido bárbaro, hacer. sí. Así puedo también yo decir, le traslado la emoción, háganse cargo. ¿Qué dejó ayer?
de la mañana hasta la noche, intensidad en las palabras, la puesta en juego de las palabras, de parte, bueno, por supuesto, de Sergio, su mujer, de Nora desde la mañana hasta la noche, y de su lucha de 40 años que la vivifica, con todos aquí los compañeros, los estudiantes. El diálogo versó en que Nora recupera su decir y su deseo desde un dolor que a algunos los puede subjetivamente arrasar, enloquecer. Bueno, en mi clínica yo trabajo en un hospital psiquiátrico y tengo uno de mis pacientes estudiaba en Esperanza agronomía en aquella época, y el brote, su irrupción en la paranoia, que aún, bueno, lo sostiene como todo delirio, ¿no? Freud bien lo decía, el delirio no es un producto de la enfermedad, es un intento restitutivo. Bueno, un paciente lo restituyó, su delirio paranoico, pero la erupción tuvo que ver con un compañero que desapareció en la carrera. Y de hecho que armó su delirio con ese tejido, con esos restos. Eso es una cuestión, ¿no? Lo que, bueno, podemos tener en la clínica. Otra cuestión es cómo Nora, desde su lucha, desde su lugar de madre y entre otras madres, porque hay un colectivo. Y solamente voy a rescatar esto del discurso de Nora. Ella dijo, se trata de salir a la calle a decir esto entre otros y con otros, lo colectivo. Y en el salir a la calle, bueno, yo hoy voy a presentar acá en las jornadas y estuve pensando algo que, una propuesta Foucaultiana que él dice respecto de algo puntual, dice lo sin programa, es la lucha sin programa. No sabemos a dónde, es incierto hacia dónde, pero es la lucha, la única posibilidad en los derechos humanos, porque no vienen los derechos humanos, los hacemos. Muy bien. Subrayo eso. Salgamos siempre a la calle. Acá esto es la calle, porque la universidad es del pueblo, es de la comunidad. Esto que pasó ayer, la cola, hasta 200, 300 metros afuera de la ciudad universitaria. Es un equivalente. Ayer se hizo un gigantesco acto de salud pública. Eso fue la verdad. Creo que la Facultad de Psicología dio una clase de salud pública. Eso es real. Eso es real. Yo quería decir algo. Ayer en algún momento como que pude hablar con Sergio y justo cuando estábamos llevando en el auto me mostraba que le había mandado un mensaje el René de calle 13 y le ofreció el Luna Park para que vaya, La Renga, Dividido y un montón de gente que se estaba acercando, y que él también decía en la charla, bueno, la gente viene, se quiere sacar fotos y yo no quiero estar acá. Como que él le tocó y desde el sufrimiento, y que también podría haber tomado la decisión de encerrarse en la casa y no hablar con nadie, y sin embargo, a pesar de no querer estar haciéndolo, lo estaba haciendo, y creo que el mensaje que nos estaba dando a todos es que tomemos conciencia, o sea, como un mensaje de los dos lados, como que la gente está tomando conciencia a través de él, y él también se ofrecía para que todos tomemos conciencia de la gravedad de la situación, y que no es un hecho aislado, porque también estuvo Vanessa Orieta contándolo, y está Julio López, y están los 30.000 desaparecidos, o sea que esto tiene como toda una línea histórica que nosotros no podemos dejar de pensarlo. Y muchas veces cuando uno, o sea, como parte del centro de estudiantes organiza una charla, muchas veces parte de, bueno, y esto en la facultad no se ve, y es una lucha siempre para que estos contenidos estén, pero bueno, también ahora yo creo que hay que partir de que esta es la tercera jornada, de que están suspendidas las clases para que la gente participe, y que hay un montón de gente que viene y participa desde el lugar que quiere o que puede, y que se está generando todo un movimiento, y para mí es un orgullo enorme
que como que todo el mundo haya venido, más de 2000 personas, a nuestra o sea, a mi facultad, y que haya tanta gente y tan emocionada, y creo que eso es como un desafío que tenemos que tomar, no para qué bueno, entre comillas, qué bueno lo que pasó, reconocer el hecho, sino para que esto siga y la facu, como esto es algo personal, que pueda ser un lugar de referencia para que vengan todos y puedan discutir y podamos seguir transformando esta situación. A mí ayer una cosa que me llamó mucho la atención fue cuando preguntaron qué preguntas tienen y no había preguntas porque estaban escribiendo algunas preguntas y de afuera, una voz que venía de afuera, ¿no? Decía, ¿no? ¿Dónde está Santiago? Sí. Esto fue un momento muy emotivo, ¿no? Yo creo que, sí, perdón. Sí, perdón. No. Bueno, yo ayer estuve prácticamente todo el día en jornada desde que arrancaron y cuando volví no pude ingresar al Zoom, que estaba colapsado, y estuve en el pasto. Y la verdad que fue emocionante el respeto, la emoción, la atención con la que todos, yo soy estudiante de psicología, estábamos afuera atentos a lo que a veces se veía en la pantalla o a veces solamente se escuchaba. Y además lo que pasó después que terminó, que bueno, realmente fue conmovedor. Yo, no sé, me quedé muy conmovida, lo publiqué mucho en Facebook para que esto se difundiera, ¿no? Desde mi lugar. La verdad que nunca había escucho muy poco los medios, trato de no escuchar ningún medio hegemónico y me llevé la impresión de cuán buena gente son y cómo se los difama, cómo se busca generar de ellos una imagen distorsionada para poder justificar lo que no sabemos que pretenden justificar. Y después que terminó esa charla, lo que pasó en cuanto a la música, o sea, yo estaba muy cerca del escenario, entonces permanentemente me daba vuelta, miraba a los costados, éramos compañeros de psicología. Un ambiente de tanta cordialidad, de tanta tranquilidad, entonces yo pensaba interiormente, lo disfrutaba, veía a los chicos y los disfrutaba, mis compañeros. Yo decía, y después hablan que hay guerrillero, que hay esto, o sea, un clima de tanta cordialidad, de tanto, no sé, amor. Había amor ayer. Yo sentía amor acá en la facultad, en mi facultad. Y bueno, la verdad que fue un motivo de orgullo. La verdad que me sentí privilegiada en haber participado de toda la jornada de ayer. Yo creo que realmente fue un acto histórico y le dio sentido a la universidad. Ese es el tema de fondo. Porque una universidad es un espacio de salud pública y más todavía una facultad de psicología, entre comillas, para las almas averiadas, ¿dónde vas a ir? Entonces, de golpe, cobró la legitimidad un poco perdida. Voy a ser duro. Porque también es cierto, miren ustedes, cuántos años hace desde que pudimos, porque yo estuve también, el día que se puso la placa recordando a los estudiantes y docentes desaparecidos de esta universidad. Creo que fue hace 2 o 3 años que estuve para ese acto, que me habían invitado. 5, ella empezó a perder 2012, el tiempo, bueno, perdón. Pero bueno, es así. Y no crean que en todas las facultades de psicología del país se ha hecho eso, porque todavía falta. En casi todas no se hizo. En muy pocas hay esas placas, esas cargas de la memoria, que hubiera sido como lo imprescindible de hacer. Y miren ustedes, yo en esa época, hace como 10, 15 años, 20 ya, estaba dando clases en la facultad, en la Universidad de Mar del Plata. Y nos animamos con el centro de estudiantes, porque hicimos una petición y la negaron,
y pusimos una placa en la entrada de la universidad y no duró un mes. Mar del Plata es muy especial, ¿no? La sacaron y le dejaron los pedazos rotos y sueltos como para que quedara claro que no es que se le ha llevado a algún chico para vender, no. Era un acto diciendo aquí no. Eso es un hecho. Y otra cosa, Vicente, que te Sí. quería comentar, que desde el 2015, con la nueva gestión de gobierno, se creó el área de Derechos Humanos y Cultura, de la cual coordino, que depende de la Secretaría de Extensión de la Facultad. O sea, no había área de Derechos Humanos y Cultura. Y fue Me alegro, pero también casi, y me vas a permitir que esté triste, cuánto que demoraron. totalmente. Porque ese es el hecho. Es decir, Totalmente. como en la Biblia es Sí. el caso del hijo pródigo, no te ocupás del bien, sino de lo que fue. Bueno, pero también ambas cosas. Califico más de bien porque es como remar contra la corriente, porque hubo una etapa donde casi, entre comillas, perdón por la palabra, era de moda hablar de los derechos humanos. Los primeros años, cuando volvimos del exilio, especialmente los que estábamos allá afuera, hacíamos muchos actos, estaba el tema de las madres en su esplendor, era todo como más fácil. Eso duró algunos años. Sí. Y después vino como una declinación del tema derechos humanos. Lo conozco bien, saben que yo fundé y fui el primer rector de la Universidad de las Madres. O sea, conozco el esplendor y conozco la declinación. Y lo más importante es cuando se generan cosas cuando ya no están de moda, no sé si queda claro. O como diría Hegel, van a favor o en contra del espíritu de la época. Esta época ya parecía que no era de derechos humanos. Y que ustedes lo hagan puesto valoriza más todavía la actitud. Y lo de ayer, fantástico. Eso sí que es un acto académico, porque lo académico es como un buen saber, y un buen saber es poder abrir el espacio de una universidad pública a una urgencia social. Hay una urgencia, es mucha la angustia, porque lo que simboliza la desaparición de Santiago, desgraciadamente, es que él ya dejó de ser él. Es un símbolo, y para los símbolos queda la gloria y a la vez el perder la identidad. Terrible. Así como es un Santiago, ya todos lo llamamos Santiago, es un símbolo de muchas cosas, pero es como justamente esos símbolos dejan de ser el sujeto, como que Santiago corre el gigantesco riesgo de perder su tragedia individual y corre el riesgo, hermoso riesgo, de ser símbolo de una tragedia social. Ambas cosas, como decía el hermano, por un lado él debe querer escapar. Yo hablé mucho con él porque por esas casualidades yo estaba en Esquel el día de la desaparición de Santiago. Me habían invitado ya desde hacía meses a inaugurar el Festival de Teatro Patagónico que se hacía en Esquel. Y como hacía 15 años me habían invitado para la primer jornada, para los 15 años montaron otra obra también mía y me pidieron que fuera, y yo estaba ahí el día que lo secuestraron, y al otro día vino Sergio con su mujer, solitos, angustiados, sin saber qué hacer. Por eso él me nombró ayer, porque estuvimos esa semana juntos ahí, tratando yo de ayudarlo lo que podía, y como dice él, casi él me consolaba a mí, y él no me conocía y no entendía mucho por qué yo estaba tan angustiado, ya que yo lo acompañé incluso a los tribunales, porque como vos dijiste en el currículum maldito, el prontuario, también soy abogado. Entonces,
como abogado, y miren la cantidad de veces que he ido en la dictadura pidiendo por las desapariciones, sabía de memoria qué decir y sabía de memoria, y es lo más terrible, qué me iba a decir el juez, porque es como un cassette. Nunca pidieron perdón. El único que pidió perdón de los jueces fue cuando a Zaffaroni lo nombran juez de la Corte Suprema, que él pidió perdón. Y enseguida se olvidó eso porque no quisieron que tomara relevancia, porque el resto de los jueces nunca pidió perdón, no tramitaron. De los miles y miles de recursos de habeas corpus, uno. Es duro lo que digo, me hago cargo. Los jueces argentinos son un grupo de asesinos, porque ser asesino en la desaparición forzosa es también ser cómplice. Y la complicidad es que justamente la figura del habeas corpus, que nos remite al siglo XIII, al reinado de Juan sin tierra, ahí nace el habeas corpus. Es una figura que es parte de la historia de la humanidad, el habeas corpus. Es decir, como es casi el pilar civilizatorio, es como que divide aguas, desde ese primer habeas corpus que quedó en el Acta Magna, que es como un monumento civilizatorio, es que el juez tiene que hacerse cargo en nombre del Estado cuando aparece un desaparecido. Y ya ahí se lo considera el crimen mayor de la humanidad. Miren a dónde tenemos que ir, una tradición de siglos y siglos y siglos. Y uno ya puede ver que durante siglos y siglos la respuesta del poder es la misma. Y yo escuchaba, viéndolo a ese juez, que repetía los mismos argumentos que yo 40 y pico de años atrás había escuchado. Yo decía, me estoy volviendo loco. No puede ser esto. Es decir, ¿cómo va a repetir lo mismo? Es decir, era como que, perdón lo que voy a decir, en un momento dado pensé que le iba a dar una trompada, que hubiera sido un escándalo. Pero por supuesto que no lo hice, porque mal o bien soy un intelectual, no puedo dar una trompada a un tipo, pero ese hombre se lo merecía, porque además yo ya sé cómo son las cosas. Él está puesto por el gobierno para subir a camarista, es decir, el gobierno lo propuso para ser camarista federal, que es el cargo máximo que un juez puede llegar antes de la Corte Suprema. Quería decir dos cositas pero un momentito, y ahí está él, en esta encrucijada, porque esto es bueno, es un dato científico, un dato técnico. Este hombre tiene la alternativa de ir contra el poder y, entre comillas, joder su carrera, porque no pasa ese tren todos los días, es como pasa alguna vez. Si no sube ahora, ya no sube más a camarista federal. Entonces miren ustedes, entre comillas, el destino en qué encrucijada lo puso. O actúa de acuerdo a los ideales que imagino alguna vez tuvo cuando llega juez, y entonces va a perder, porque el que te nombra es el poder ejecutivo, porque luego tienen que ir ahí al Consejo de la Magistratura, donde la mayoría la tienen los consejeros del actual gobierno. Es como una obra de teatro que se va dando en distintos espacios, y el gobierno no lo va a poner ahí, ni le va a dar los votos si realmente actúa como juez en contra del gobierno, porque el último elemento, pero tienen que saber todo esto para las disputas, es que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con el patrocinio del doctor Barcesat, que es profesor de la UBA, un gran constitucionalista, tal vez el mejor que tenemos, presentó el pedido de se lo acuse criminalmente al presidente
y a la ministra por complicidad e intervención necesaria en la desaparición de Maldonado. Y el fiscal Delgado lo puso y se lo presentó al juez Rodríguez, y el juez federal dijo, para sacarse la brasa caliente, que este tema lo decida también el juez federal de Esquel, y se lo sacó de encima. O sea que el juez federal de Esquel tiene que decidir ahora si procesa al presidente y a la ministra Bullrich por la desaparición forzada. Tiene que decidir todo junto. Es decir, bueno, pero ese hombre es bueno que se sepa para las discusiones, porque esto se gana en la calle. Y el tema es que tienen que estar informados, porque si no, les falta como los elementos. Este juez es un juez que puede actuar desde, digamos, desde el rol de del justo bien, o puede actuar desde el rol, digamos, dejemos que pasen las cosas y tratar de no meterse a fondo. Y el tema de fondo es que lo que está en juego es un símbolo mayor. Es si el concepto más terrible de lo deshumano, que es la desaparición, que vuelvo a decir, que no es un invento argentino, ni la podés ligar solo con la dictadura militar, viene desde un concepto y una ley del año 1220, ahí cuando nace este principio del habeas corpus, que es lo que está en juego en el caso de Maldonado. Miren ustedes cómo es necesario que los profesionales que tienen el privilegio de un estudio de más fuerza tengan o no tengan conocimiento de los derechos humanos y de ese mínimo de leyes que permite una disputa seria y no una disputa donde la quieren poner, que es ese tema de la posverdad. Claro, si sos un bruto, un ignorante, si te importa un carajo la verdad, es mucho más fácil. Decís lo que te viene a la cabeza y chau. Pero nosotros tenemos que dar una disputa que es histórica, que a la vez remite a la propia cultura griega con el nacimiento de la doxa y la episteme. Ese es el tema. Lo que está en juego en esto es finalmente, ¿aceptamos o no la división entre doxa y episteme? Quería decir dos cositas sí, de lo que decía. Todas. No, todas no, pero quería decir dos cositas, remarcando cosas que viene diciendo Vicente. Lo que pasa es que Vicente tiene una forma, yo trabajo dando clases hace muchos años, lo conozco, entonces trato de mechar algunas cosas que son, habló del duelo, él estuvo en los primeros días, de casualidad, que aconteció lo de Maldonado. Y Sergio, hablando con él, pudo hacer algo del duelo, el atravesamiento del duelo. ¿Sí? Él lo decía, y por eso lo marcó ayer, y lo marcó y dijo Vicente citó Lema, porque algo del duelo del otro, cuando lo vio a él compungido, ¿sí? Con ese retorno 40 años después de algo que una generación vivió de una manera protagónica, bueno, Sergio ahí pudo hacer algo del duelo. Hay algo de la condición humana que nos remite al duelo. Un poco eso es de las cosas que me gustaría después charlar con ustedes, el tema de la ley del duelo, lo que significa el duelo cuando hay un cuerpo insepulto, ¿sí? Ustedes no sé si lo vieron ayer, esta cosa de hablar en presente, hablar en pasado, por momentos se escapaba. Esto es propio también de las primeras etapas del duelo, cuando uno tiene esta idea de que todavía el cuerpo de recientemente muerto todavía no puede entender esa condición novedosa que tiene alguien que está hace un rato y que ahora no está. Pero en las cuestiones del cuerpo insepulto, esto es tremendo. La cuestión del duelo es una de las cuestiones que se han trabajado más a partir de la desaparición forzada de personas, y en ese sentido, esto que pasó ayer fue muy importante, yo creo que para todos nosotros y también para Sergio, porque le permite hacer un tratamiento posible de un duelo imposible. Y este es un punto también a tomar en cuenta, y que me parece que esa posición de Vicente tiene un lugar en forma inesperada. Yo siempre digo que
cuando uno está cerca de Vicente pasan cosas mágicas. Hoy seguramente alguna cuestión mágica va a pasar. Fíjense que estaba justo en el momento que estaba aconteciendo. Es un azar y no es un azar, obviamente, ¿no? Y después también lo que queríamos decir es que hay, se vio muy claro, yo me quedé después para la conferencia de prensa, se vio muy claro las dos posiciones. Cuando estaba acá, Sergio hablando para todos nosotros tenía una carita, cuando él estaba frente a esta cosa tremenda que son los medios masivos de comunicación, por llamarlo de alguna manera, no todos obviamente, pero tienen una posición mucho más agresiva y él se ubicó en una posición absolutamente distinta, la cara de él era distinta y realmente esto se vio ayer. A mí me impresionó muchísimo esta cuestión de Sergio, porque bueno, es difícil atravesar el duelo y es muy difícil estar bombardeado de la forma que está en relación, por lo positivo que podemos decir que él está ubicándose como una figura que representa a un montón de otras figuras, pero al mismo tiempo está él con su cuerpo ahí tratando de hacer un acto ético, ¿sí? Un poco el tema que yo me gustaría hablar, el difícil tema, pero bueno, lo pensé y me animé y me animo a hablar del difícil tema de la condición humana, de la ética, ¿sí? Que es un poco el fondo de toda esta cuestión que está de alguna manera... hablando de la ética podemos hablar de los derechos humanos, si no hablamos de la cuestión de la condición del ser humano, la difícil, porque es problemática, no hay una definición que podamos decir la condición humana es esta, ¿sí? Podemos decir algunas cositas que bueno, voy a ir mechando a la medida que vamos yendo y viniendo, ¿sí? Con el tema. Uno es, y espero después retomarlo, el tema del duelo, ¿sí? El duelo como el drama del cuerpo insepulto dificulta muchísimo la posibilidad del duelo. Es un duelo que todos los duelos son muy complicados. Se planteó, mismo que se plantea en psicología si el duelo es terminable o interminable, en un duelo donde no hay un cuerpo, ¿sí? Y nos remite a la gran figura que representa desde todos los tiempos la cuestión de la ética en una obra dramática que es Antígona. Ustedes la deben conocer y si no la conocen, tendrían que acercarse a ella, porque plantea justamente la ética de una muchachita de 14 años que ante el cuerpo insepulto, ¿sí? De su hermano Polinices va con sus pequeñas manitos a tirar un poco de tierra, a llevar a cabo un rito funerario, pero es mucho más que un rito funerario. Es un rito funerario que la va a posibilitar un atravesamiento, no sé si es la mejor palabra, una erótica del duelo, para llamarlo mejor, que esto la lleva a que su posición sea distinta y que lleve adelante un acto ético. Esta es una de las características. Hay dos más que, en la medida que vayamos interactuando con Vicente, lo vamos a ir, yo lo voy reteniendo y si quieren puedo seguir, pero me gusta esta forma que tenemos. Entro algo en oposición. Dale. En una de mis obras, que es la primera obra que se hizo sobre los desaparecidos, para bien o para mal, tengo ese mérito de haber escrito la primera obra sobre los desaparecidos. Por lo menos en la historia del teatro lo ponen así, que es mi obra mater. Y en un momento dado, la madre, yo traje para leerles después un pedacito de ese texto, la madre habla con diríamos con el guardián de la salud mental. Y ahí se da algo que entra en disputa con esto, pero está dicho desde un personaje, porque otros dicen otras cosas. Pero como las verdades siempre son muy complejas, esta madre no quiere el duelo. Esta madre dice que el duelo es como una posibilidad, está dicho poéticamente, y ahora lo digo más para no emocionarme yo, más cirujamente, ¿no? Es decir, el duelo es como sacarse de encima la cosa para poder seguir viviendo. Y esta madre dice, yo no voy a hacer duelo, yo quiero seguir sintiendo la herida para desde el dolor irrenunciable y abierto de mi herida seguir buscando la vida de mi hijo. No acepto que me entreguen la muerte. Quiero su vida. No sé si queda claro. Hace como un giro y lo lleva al extremo. No estoy diciendo que esta es mi postura. Yo estoy diciendo que al escribir la obra tengo que poner las varias madres posibles, ¿no? Y esta que la más dura
entre comillas, es como la loca, por decir así, es la que no acepta. Bueno, Norita es decía interesante. que ella Sí. seguía pidiendo el tema de la Claro. corpus y que otras madres le decían por qué tanto tiempo, ya pasaron 40 años. Y sí, porque mi Claro, hijo bueno. está desaparecido. Ella sabe que es una de las locas en Claro, que yo me he sí, inspirado, ella totalmente. conoce la obra. No, yo quería decir que en relación a lo que estabas diciendo, yo también hablé mucho con Nora. Me acuerdo que incluso lo habíamos hablado el año pasado y ella me decía como que en una desaparición, cuando todavía no puede encontrar a su hijo o cualquier persona que desaparece, que el duelo es imposible. Y un poco también hablábamos, dice, bueno, y ustedes, dice, cómo, o charlamos, y ustedes cómo lo entienden, ustedes siendo psicólogos, o futuros psicólogos, Muy bien, cómo claro. se paran ante una situación así, porque no es solamente escuchar a una persona capaz sentado en un consultorio desde la clínica, y ella me decía que el pedido de justicia, que la persona esté acompañando, y es lo que vos decías, que te pasó con Sergio, me parece que es eso, y que nosotros ante esa situación, no sé cómo decirlo, porque o durante los años que yo atravesé acá en la carrera, digamos, no tuve o materias o discusiones o herramientas para poder abordar esta temática. Y me pasó que yo el primer día que lo llamé a Sergio, gracias a Nora, para explicarlo, lo que dijo Sergio ayer, yo lo llamé una semana después que había desaparecido Santiago y no pensábamos que esto iba a tener tanta repercusión. Entonces yo desde el primer tiempo traté de manejarme con muchísima ética y tratando de mostrarle que nosotros también lo estábamos acompañando. Y ayer a la noche, bueno, yo también estoy súper emocionada, ¿viste? Al principio quería hablar pero no puedo porque también me emociono mucho. Y me pasó esto, yo noté muchísimo esto de, porque yo con Sergio vengo hablando hace un mes, cómo él habló ayer adelante de los medios. Sí. Él adelante de los medios, ¿Te diste habló cuenta? con Vos bronca, también. Sí, sí, sí. habló. Sí, los ojos lo tenía, los ojos se le fueron uno por acá, uno por acá, era impresionante. Después pudo volver a enfocar, pero estaba al principio desenfocado. Quería volver un poco, porque es muy interesante, porque estamos haciendo un debate en acto, que eso es lo más lindo que tiene la docencia, ¿no? Y lo que uno, en vez de decir, bueno, yo me traje todo para leer, no voy a leer un carajo, ya sé. Pero el tema Costo que nosotros el tema- compartimos una cátedra y los alumnos no saben a veces que por qué no nos peleamos, somos amigos, pero debatimos así en clase Yo lo que- continuamente. Yo lo que les quería traer hoy es que hay 3 puntos que dice Freud que tienen el centro de lo que es la condición humana. Una es lo que podríamos llamar de alguna manera la ley del duelo. Freud un poco dice que hay algo que hacer con el cuerpo, hay un rito funerario que realizar y nosotros no somos animales. Un animal lo dejan en la ruta porque no la pueden levantar y hay que levantar a alguien, hacer un rito funerario y eso permite algo en relación al duelo. Lo que dice Vicente es muy interesante porque tira abajo lo que le estoy diciendo en relación a que la condición humana del duelo es también problemática. El primer punto que les digo es una ley a renglón seguido y gracias al aporte de Vicente que él ubica como la disputa era lo que seguía. En realidad esta cuestión de la desaparición forzada de personas tira justamente como algo problemático, ¿sí? Pero algo problemático de fondo, no algo problemático de decir, bueno, no tenemos... Es algo problemático de la condición misma del ser humano. Entonces la primera ley, la ley del duelo, que la plantea Freud en distintos lados como una cuestión que nos separa de los animales, no nos puede definir como seres humanos. Entonces, ¿qué nos define como seres humanos? La primera ley no es. Hay 2 leyes más que plantea Freud. Después la vamos a ver si aparecen, las podemos trabajar, ¿sí? Pero la primera que dijimos, la del duelo, es problemática. No nos podemos definir como alguien que hace algo con el cuerpo de un ser querido. Fíjense lo que estamos hablando, ¿sí? No sé si ven la envergadura, porque uno lo primero que quiere saber es qué ha sido el ser querido, porque sabiendo qué ha sido el ser querido, sabe qué es de uno, porque no es el que no está, es el que queda de lo que fue, ¿sí? Entonces es complicadísimo, pero estamos hablando que la condición del ser humano no se define por el duelo, o sea, es
conmocionante como fue todo un poco lo de ayer. Pero sí, ahora te doy, pero justamente el duelo, no hay que olvidar que Freud es judío. Yo los otros días fui a acompañar a un querido amigo, judío él, que enterraba su mujer. Y participé de la ceremonia. El rito funerario, claro. El rito es muy especial y te hace entender cosas que Freud escribió. Es decir, que, por ejemplo, vos entrás por un sitio, vas hasta la tumba y el ritual es que te tenés que ir por otro lado. Es que como que tu vida ya es otra y que la tenés que rehacer sin gasto, que no tenés que tener nada. Más todavía te piden, no es obligación, pero es el rito. Entonces si vas, es bueno cumplir los ritos. Te tenés que ir a lavar para sacarte al muerto. Y esto ya no es lectura, pasó 15 días, 20 días atrás. Tenés que ir a las canillas y te tenés que lavar lo más que podés. Te tenés que sacar al muerto. Y ni siquiera ponerle flores. Tenés que buscar piedras y ponerle piedras arriba. Es decir, te tenés que sacar, en lengua simple, te tenés que sacar el muerto de encima. Y una parte de uno. Y dejarlo ahí, pero eso sacarte el muerto. Ese es el tema. Y lo que han hecho las madres es que no se sacaron los muertos. Por eso fue posible. Es difícil lo que estoy diciendo, me resultó más fácil escribirlo, porque cuando uno escribe es más fácil. Ahora no sé cómo justificarlo, pero sé que entienden que es muy respetuoso lo que planteo, claro. Que no es que está mal sacarte al muerto, pero perdón por decirlo, está mejor quedarte con el muerto. Con todo lo que jode a la situación, que además, miren ustedes, está puesta en la propia ley. Cuando desaparece alguien, tenés que dejar pasar, creo que son como 20 años antes de poder quedarte con los bienes de esa persona, que con los bienes sean de tu hijo, de tu madre, de quien sea. Es como que es la respetuosa espera también de hacerte cargo de los bienes materiales. El tema de la muerte está en todo, pero justamente por eso quizás lo ligo con lo que he escrito. De lo que se trata a veces es más que enterrar, resucitar. ¿Cómo resucitamos a los desaparecidos? No hay que enterrarlos. Si nosotros enterramos a Santiago Maldonado, creo que nos equivocaríamos. Yo soy contrario a los duelos. Ahora te dejo. Y piensen mismo, a veces uno toma frases de otro, ahora lo tomo de Bertolt Brecht. Ustedes saben que los que inventaron en Occidente, por lo menos, el teatro fueron los griegos. ¿Y por qué los griegos le daban tanta importancia al teatro? Porque eran las catarsis. Era obligación para los ciudadanos griegos ir al teatro. No es que podías no ir. Para ser un ciudadano, como marca Aristóteles, tenías que cumplir los rituales de ciudadano. Uno de los rituales de ciudadano era ir al teatro. ¿Y por qué era importante? Para hacer catarsis, para hacer lo que de alguna forma hicimos ayer con el peligro de la catarsis de ayer si no tenemos conciencia de lo que se abre. Porque, y esto después lo dice Bertolt Brecht, qué bárbaro los griegos, iban, lloraban con el teatro, hacían la catarsis y después volvían con sus esclavos. No sé si queda claro, con la misma situación, alivianado. El duelo te alivia. Entonces, la disputa que yo humildemente quise plantear con mi obra es si está bien hacer los duelos cuando el desaparecido está en eso entre vivo y muerto.
Ellos nos joden desde el lugar de traer el crimen más feroz y nosotros los recontra jodemos porque los resucitamos. No sé si se entiende y no me tomen por chiflado, No, pero creo que no sé si es como una contrapartida. Ah, vos me jodés porque me desapareces, yo te rejodo porque te resucito. Y Nora, nunca se lo he dicho y no sé si se lo diría personalmente porque las conozco a ella y a sus hijos de la militancia. Es una resucitadora andante, porque donde va ella resucita vida. Ese es el tema. Yo no quiero que Nora haga el duelo, no quiero que siga resucitando vida. Lo que pasa es que este es un tema que evidentemente nos calienta a todos, que es lo importante de dar este tipo de charlas. Parece que el duelo es uno de los temas centrales. El tema del duelo es, como vemos, un tema central y no nos define como seres humanos, pese a que es uno de los temas centrales en nuestras vidas. Entonces, ¿qué queda? ¿Sí? ¿Qué queda si no es este uno de los temas de nuestra vida? Como dice un poco Vicente, y él lo ubica de una manera muy rápida, que era un poco el final de lo que quería decir, es que es el arte de alguna manera lo que de alguna manera nos puede definir como seres humanos. El arte está desde el mismo comienzo de los seres humanos, está el trabajo y el arte. El arte no era el arte de la estética como puede pensarse a partir del capitalismo, la modernidad, etc. El arte es una expresión en sus comienzos de algo mágico y de una posibilidad de resucitar y dar miedo al otro y de que algo pase, ¿sí? De cualquier manera, el tema del duelo está en el centro de esta cuestión y estas dos posiciones hacen que también el duelo permita pensar lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de un genocidio tremendo que atravesó la humanidad, ¿sí?, apareció uno de los derechos humanos fundamentales, que es a la identidad. Si uno no sabe que hay un muerto que tiene relación con un vivo y todo esto, no hay derecho a la identidad. Entonces, un gran derecho a la identidad, si no hay duelo, en ese sentido de que no hay muerte, se complica. Entonces ya estamos hablando de un derecho humano que es una infracción. Los derechos humanos no están hechos de por sí y para siempre. No son algo que una vez que se afirma, se dice, es acá y para siempre. Los derechos humanos es un devenir, es algo que hay por lo cual hay que luchar. Porque si vemos que el derecho es fundamental, uno de los tres, voy a ver si podemos llegar a los otros dos, si no lo dejamos para la próxima vez, pero uno es el duelo, y ese duelo, en este caso y en muchos otros casos, lamentablemente, no es conveniente hacer ese duelo. Entonces ese derecho a la identidad, que nos podríamos decir es el derecho fundamental del ser humano, queda en infracción, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? ¿Dónde queda la condición humana? Que es una de las gran preguntas que tuvo, por ejemplo, Primo Levi cuando escribe en su libro Si esto es un hombre. Si usted se lo pone a pensar, es un gran significante. Si esto es un hombre, ¿qué carajo queda? ¿Qué carajo es ser humano? Hay muchas formas de lectura de esta cuestión de la condición humana. La ética se plantea como punto central, es un acto de pensamiento. Si necesitamos pensar es porque no hay algo claro que nos diga esto es la condición humana. Es algo problemático. Estamos hablando que es problemático el duelo, como lo vimos ayer y como lo estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuál es lo que podríamos definirnos como seres humanos? Bueno, ahí hay una contrapartida, porque esto siempre parte de una civilización, pero hay otra vez voy a los griegos, y de los griegos a la carta a sus amigos que nos mandó Rodolfo Walsh cuando le matan a su hija. Miren ustedes, una de las lecturas de la cultura griega era que cuando vos morís vas a una especie de espacio para las almas, diríamos una especie de cielo, infierno griego, no están divididos, van todos a los buenos y los malos, van ahí. La única diferencia, y no es los buenos, los griegos identifican el bueno con el rebelde, miren ustedes, eso me gusta. Las almas que han sido rebeldes están muertas, pero no del todo muertas.
porque se les permite la memoria. Es decir, como que el único cementerio es la memoria. Yo no sé si mi querido Rodolfo Walsh había leído o no este texto que leí yo, pero como somos de la misma época y teníamos similares aventuras, puede ser que lo haya leído. Pero él, en la carta que escribe cuando matan a Vicky, su hija, mejor dicho, se mata a ella o la matan, es toda una misma escena. Ella grita, porque ella grita: ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y después hay una carta muy breve, yo tengo una de las que mandó Rodolfo, después se hizo pública, y nos manda a sus amigos una carta a mis amigos, donde cuenta la muerte de Vicky, que yo, entre otras cosas, la conocí mucho porque fui profesor de ella. Y Rodolfo escribe, dice: querida mía, te hablo, me despido, y dice, y no temas. El único cementerio, el único, es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, ¿no? Y te celebro. La memoria. Ahora también se puede decir, y es cierto, se puede tener memoria con duelo, eso también es cierto. No es un dilema, memoria o duelo, porque mismo al decirlo uno ve las complicaciones, ¿no? Es decir, en definitiva, todos los que estamos acá queremos la vida. ¿Y qué es mejor para la vida? ¿Los duelos, los no duelos? Bueno, yo ya no sé. Lo único que no dudo es que estos planteos metafísicos, filosóficos, humanistas, no se los hacen. El tema para ellos es zafar del crimen, cometer el crimen y no pagarlo. Esa es la única gran duda de los asesinos. Casi una duda de Dostoyevsky, ¿no? Cuando él plantea, el asesino finalmente lo único que quiere es no pagar su deuda, todavía más que con la cárcel. ¿Qué haces en la cabeza con tu crimen? Y ahí está el tema. Perdón si a alguno lo ofendo. Yo creo que mucha gente de nuestra sociedad no está planteándose estos temas de la angustia. Están planteándose el tema si cómo seguir con un plan político. Quiero ser respetuoso en la medida que puedo, sin que interfiera en el plan político este hecho de mierda que seguramente no es casual, sino metido de prepo para joderles la vida a un plan político que iba muy bien. Entonces, la dimensión se baja burdamente a la política, pero no a la política como interés por la cosa pública, sino simplemente como un uso del poder para las pasiones más subalternas. Entre otras, zafar de la parca mintiéndote que tenés el poder. No dejaba de evocar algo que Freud teorizó. Más fuerte, si te escuchan sí, atrás. Sí, es para los estudiantes, en verdad, así que gracias. Recordaba que Freud en su adultez teoriza algo que tiene que ver con su vida infantil respecto de la pregunta ¿por qué es morir? Él le hace la pregunta a su madre, ¿qué es morir? Y la madre, desde la cultura judía, aunque no eran practicantes, ¿no? Freud también fue siempre un libre pensador, la madre le dice, rascándose las escamas de la piel envejecida, del polvo venimos y al polvo vamos. Eso Freud en su adultez lo teoriza rescatando una frase de Shakespeare, todos le debemos una muerte a la naturaleza. La cuestión del duelo, que podríamos decir
con Lacan, que bueno, estoy en clínica, en la materia clínica de sexto año, clínica 2, donde tomamos el duelo desde la perspectiva de Lacan. ¿Qué decía? Porque los estudiantes se preguntan esto de qué es duelar, ¿no? Lacan decía, estamos en duelo por alguien de quien éramos su falta, pero ahí no está lo traumático, ahí está la pérdida. En todo caso, la operación, que podríamos decir deja dos consecuencias posibles, tal vez, o más: luto o locura. O sea, hacemos duelo o no hacemos duelo, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero no locura, porque no es un dilema. No hacer duelo no es necesariamente locura, salvo que le quieras depositar en locura algo amoroso, como un exceso de amor. O quizás, como me enseñó mi propio maestro Pichon Rivière, aceptar que la locura es una desesperada búsqueda del amor por otros medios, que nunca me la olvido esa definición. Una desesperada búsqueda del amor por otros medios. Bueno, si eso es locura, el no duelo que te lleva a esa locura me parece un desafío a transitar. Y es un desafío ético, porque la ética, por más que la queramos poner, bueno, si la ponemos en lengua menor, sí, como deontología, de acuerdo, pero si la ponemos en el concepto de lengua mayor, la ética no es un comportamiento normal, es un forzamiento del comportamiento. Eso hay que tenerlo claro, y cada vez más en nuestro país. La ética son comportamientos no generales, son forzamientos de la conducta. Pienso especialmente en el tiempo en que vivimos, por eso hay que diferenciar moral por un lado, con la moralina, pero igual, digamos, moral por un lado, deontología profesional, cada uno desde su trabajo, por el otro, y ética, que es otra cosa. La deontología no es forzamiento de la conducta, la moral no es forzamiento de la conducta, la ética sí, en el sentido espinociano profundo, no es la conducta entre comillas normal, si querés es la conducta loca, pero hay también luego que depositamos en locura, y esto no quita el profundo respeto que nos merece la enfermedad mental, porque no es joda sufrir una esquizofrenia, no es joda, eso es un hecho real. Habría varios. Bueno, después vos también. Quería decir una cosita previa. A mí me parece que el tema que un poco está centrando el tema es el tema del duelo, ¿no? Me parece que hay un punto que también hay que definir, que Freud en la primera época habló mucho de compulsión al duelo, que tampoco se trata de eso. Llevemos a todo el mundo ante la misma situación, ¿sí? Atravesar el duelo. ¿Vieron que se escucha? Bueno, ahora tenés que tomarte un tiempito, tenés que atravesar el duelo. No se trata de esta compulsión al duelo, porque termina siendo una cuestión muy ligada a la moral, digamos, a la moral profesional, para decirlo de una manera, a la deontología, ¿sí? No se trata de eso. Freud, mucho tiempo después, ya cuando tenía más edad, murió un nieto de él, y él atravesó épocas difíciles, y él se dio cuenta que lo que había dicho a esa compulsión del duelo, ubiquémonos en la época que él dice esto, estamos hablando de terminación de la Primera Guerra Mundial, la gente moría como moscas, ¿sí? En las trincheras, salían ahí, vos decías, bueno, te dio la primera trinchera, bueno, listo, ya estás muerto. Es como ir hacia la muerte cuando te tocaban las primeras trincheras, que eso también, bueno, me remite un montón de cosas cuando uno es un recientemente recibido, que esto es uno de los temas que investigué muchísimos años, 15 años, y escribí varios libros sobre qué hacer después que uno se recibe. Lo primero que nos decía una persona, Rafael Paz, un psicoanalista, que los que son mandados a los primeros años son mandados a las primeras trincheras. Imagínense lo difícil que es para los que salen de estas facultades incluirse en el campo laboral, ¿sí? Esto es tremendo, es un tema, bueno, que también tiene que ver con el duelo, los cambios.
En la segunda época freudiana ya Freud se dio cuenta que era distinto, porque él dijo que el dolor del duelo es un dolor intransmisible, ¿sí? Hay algo muy problemático en el duelo, que no es posible mandar a alguien a lo que sería el estándar de un duelo, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de que no hay estándar del duelo y que el duelo no es una condición, ¿sí?, que nos define como seres humanos. Imagínense lo que estamos diciendo. Entonces este punto que un poco transmite lo que venimos viviendo, lo que un poco protagonizamos ayer, me parece que nosotros está bien que se centre en uno de los puntos difíciles de definirnos como seres humanos, ¿sí? En el fondo había varias manos. Y allá también. Bueno, sí, pero le damos a todos. Bueno, por allí. Sí, están los dos, vos, él. Bueno, hablen. Retomando un poco lo que planteaban al principio, me parece que lo de ayer, por lo menos a mí lo que me resultó más conmovedor y resonante tenía que ver con que me parece que lo de Santiago vuelve a poner como en común la necesidad de pensar lo del proyecto colectivo y lo necesario de explicarse con cuestiones más trascendentes. Me cuesta mucho asociarlo con el duelo. Primeramente porque me parece que lo que se está reclamando tiene que ver con la causa de la desaparición. Por lo tanto, yo pienso en duelo y pienso por lo menos en una explicación de una ausencia, ¿sí? En una ausencia con sentido. Y me parece que ni las madres, ni los hijos, ni el hermano de Santiago, ni la familia, ni nosotros, tenemos una explicación de lo que pasó. Una explicación que va más allá de lo singular de la vida y de la relación de ellos, que tiene que ver con la dimensión social, digamos, que tiene que ver con un problema que empieza a ser de todos. Bien. Ahí me parece que lo que plantea la compañera es el segundo agujero, es la segunda posibilidad de definir lo que es la condición humana. Está bien, porque ella dice no se trata del duelo, sino que se trata de una cuestión política. Dentro de lo que plantea Freud, me parece para pensar como una ley, justamente estamos hablando de ley porque es problemático, y lo estoy diciendo a propósito ley, para después ubicar lo problemático que tiene esto, que es justamente la ley del incesto. Lévi-Strauss lo llama de una manera que se ve un poquito más claro, que es el pasaje de lo endogámico a lo exogámico. Si vos tenés a un gobierno que no permite lo diverso, lo diferente, y ante eso lo mata, lo hace desaparecer, ahí estamos hablando de la dimensión claramente que estás hablando vos, la cuestión política, ¿sí? Y ahí vemos también la cuestión problemática. Si es una ley del incesto, y esa ley del incesto, ¿saben lo que es la ley del incesto? Por eso lo digo, estamos en la Facultad de Psicología. Es una prohibición que permite una posibilidad, y esa posibilidad es el pasaje a algo distinto. Si eso no se cumple, ¿qué pasa? Aparece un Estado autoritario, aparece un Estado que no permite, digamos, la cuestión mapuche, ¿sí? Y esto viene de una historia de hace muchísimos siglos, ¿sí? Pero habla del segundo agujero que nos debería definir como seres humanos. ¿Se dan cuenta que es complicado? Es algo problemático también la condición misma de lo político. No nos define la ley del incesto como seres humanos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque si no es como estoy diciendo algo que es difícil, porque Freud dice, bueno, lo más común de todo, no te acostarás con este y con este tampoco, y esto te posibilita, pero eso es un cuentito, ¿sí? Porque de hecho en la historia ha habido muchísima gente que se ha acostado con el hijo, con el padre, con el tío. Esto es de la historia, o sea, el tema es la prohibición y el pasaje a lo diverso. Si no se permite lo diverso, estamos en graves problemas a los derechos humanos. ¿Y qué derechos humanos defienden esto? Hay muchísimos derechos humanos que defienden justamente a los diferentes. Ahí tenemos la identidad de género, ¿sí? La identidad de todo tipo que trata de, a los diferentes, darles un lugar, a las minorías, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una ley del incesto que tampoco nos define como seres humanos y en nuestra condición humana. Entonces, ¿qué nos define como en nuestra condición humana? ¿Sí? Sí, vos después pasás. Quería hacer respecto, digamos, cuando estaba hablando del duelo, digamos, y de la lucha que hay que llevar a cabo, digamos, como pueblo en los
caso de la vulnerabilidad, digamos, de los derechos humanos, era la diferencia entre el duelo y la necesidad o la capacidad narcisista, digamos, de largar o de perder el objeto y volver a traer, digamos, volver a seguir viviendo, digamos, después de haber hecho el duelo, y la diferencia en cuanto se desaparece a una persona y la capacidad o la necesidad altruista que se necesita, digamos, para no hacer ese duelo y para seguir luchando, para no enterrarlo, y para nosotros la capacidad que necesitamos de identificación con ese otro que perdió a su hermano, que perdió a su compañero. Cuando yo me había preguntado y decía, Santiago era un hermano, un compañero, igual que Luciana Rubio, igual que los 30.000 desaparecidos y tantos otros casos, digamos, y la capacidad que nosotros tenemos que tener como por identificarnos con esa pérdida. Y esa pérdida, nosotros no tenemos que hacer el duelo. O sea, no lo va a poder hacer él porque no está, porque no lo podemos encontrar y no lo vamos a poder nosotros hacer, porque si lo hacemos nos van a pasar por arriba. O sea que es diferente y es complicado pensarlo desde el psicoanálisis o desde la noción de duelo de Freud, en este caso por eso. Eso es lo que estamos diciendo, que Freud es simplemente bueno, ahí está, ¿no? un autor, es lo que planteamos, duelo, no duelo, yo estoy por el no duelo. El duelo justamente no nos duelo. define, por eso está bien lo del no duelo, porque no nos define en la condición humana, pero también es necesario que entendamos lo que estamos diciendo, porque no es cualquier dice cualquier cosa, digamos, no al duelo. Estamos diciendo lo que nos define como seres humanos, que en realidad, si te lo pones a pensar, cuando hay alguien que no está, lo primero que haces es saber dónde está, tratar de ver cómo seguís tu vida, digamos, qué te queda después de eso que no está. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando decís no duelo, es porque estás también abriendo otra posibilidad, que es la cuestión política. Pero también a la cuestión política, uno puede decir, el ser humano es un animal político, pero también esa definición es problemática, ¿sí? También esa, por eso te digo, el duelo, como vos decís, es problemático, nos debería definir como seres humanos, porque vos, no sé, pisás un perro en una Panamericana y no te vas a detener a enterrarlo, a hacer algo, a decirle a la familia, mirá, tal cosa. Pero un ser humano no es eso. Un ser humano vos tenés que detenerte, ¿se entiende? O sea que hay algo del duelo que podría definirnos como seres humanos, pero no nos define. Esto es lo problemático que vos también marcás, y también el tema que vos planteás, que es muy interesante, que es la cuestión política, porque lo que se ha visto es una tremenda cuestión que se ha tirado abajo un acuerdo tácito de nuestra sociedad post-dictadura, que es el nunca más. Esta cuestión es enervante y pone, como vos decís, porque yo entiendo lo que vos decís, lo que dice la compañera, la cuestión política en el centro. Pero aún la condición política, para definirnos como seres humanos, es problemática. Entonces, ¿cómo nos definimos como seres humanos? Que esto, en definitiva, nos permite hablar de la ética y nos permite hablar de los derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Chiquito, yo le quiero pedir una palabra a alguien. También está la cuestión de, no es el perro, es el amor, porque si se te muere el perro que tenías en tu casa, generalmente lo enterramos, sí, bueno, ¿no? Y por eso digo, más que lo humano es el amor, que uno lo puede depositar en un perro también. Sí. Pero como se va a ir un querido compañero que también estuvo hablando ayer aquí, Alfredo Grande, médico, no se va psiquiatra, no se va, que está parado Está para parado, irse. pero no se va. Bueno, pero por las dudas que se vaya, a mí me gustaría... Tenemos tus últimas palabras. No, que las últimas no, porque si no me mata a mí. No, que estamos pensando en hacer una obra juntos, entonces no, que no se muera. Pero Alfredo, unas palabras sin duelo sobre el tema, que sé que es un tema que lo has tratado mucho. Sí, no, apasionante, por supuesto, ¿no? Además, cada vez que alguien cita a Freud, yo enseguida asumo un carácter irascible, ¿no? Porque yo siempre digo que no tiene Freud que se merece, ¿no? Pero creo que lo que decía Martín y Vicente, hay algo que para mí es lo que Freud plantea, para mí, mi Freud, es que él habla de trabajo de duelo, pero a diferencia de qué tipo de objeto hacemos.
claramente que hay objetos de los cuales no se puede hacer duelo, es lo que llaman los objetos narcisistas, lo que fue parte de uno. Lo que fue parte de uno, que por supuesto es el hijo, el hermano, el padre, ahí los duelos no son lo mismo que con los objetos que no fueron parte de uno, sino con los objetos con los que hubo una ligación amorosa con ese objeto, pero no fue parte de uno. Entonces, yo creo que ahí enmarca una diferencia. Y creo que el tema del proceso de duelo no anula de ninguna manera la lucha, como bien decía el compañero. Yo creo que el tema del duelo es no morirse con el muerto. O sea, cuando uno se muere con el muerto, ahí el proceso de duelo fracasa. En cambio, cuando uno sigue vivo, despojado, como bien decía, del muerto, pero de la parte muerta del muerto, porque es la parte del muerto que sigue viva en uno. Y eso yo creo que es tan normal, eso es salud mental, digamos, porque nosotros también somos ese cementerio de la memoria de todo, bueno, Freud lo llama identificación. De alguna manera el proceso identificatorio es una forma de duelo. Todos los que estamos acá tenemos procesos identificatorios conscientes e inconscientes. Yo creo que yo no opondría en principio proceso de duelo con olvido. Creo que son cosas diferentes. El olvido es que no hubo muerte, digamos, ¿no? La amnesia, hay algo de italiano sobre la amnesia. Yo creo que recuerdo y duelo el duelo es una forma de recuerdo. Y en la medida que el duelo sostiene el recuerdo, la acción política se mantiene. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay cuerpo? No hay cuerpo, Claro. Ahí está el tema. Ahí hay otro tema, pero realmente cuando hay cuerpo tampoco es el cuerpo. ¿No? Es decir, Sí, es el cuerpo simbólico. la desaparición del cuerpo se puede dar en un absoluto, pero también en un relativo, porque ese cuerpo que uno ve tampoco es el cuerpo del vivo, digamos, es otro cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que memoria y duelo para mí Macumbo, ¿no? Lo que sería lo antagónico es esto que vos decías, ¿no? El ataque a la prohibición de la diversidad, ¿no? de la exogamia, donde el objeto a lo sumo tiene que ser una parte de uno mismo, con la cual, si, por ejemplo, como es Julieta, digamos, ¿no? Si muere uno, muere el otro, ¿no? Pero creo que, no te voy a hablar a de los griegos, ¿no? Pero creo que Horacio decía eso de no moriré del todo, ¿no? Es decir, que uno nunca muere del todo, pero el tema es no morirse con el muerto. Yo creo que la lucha, además digo esto y me vuelvo a sentar, hay que diferenciar, por lo menos en mi opinión, locura de psicosis. Sí, sí. Y lamentablemente la lectura psiquiátrica más recalcitrante lo colocan en el mismo estatuto, y son dos cosas que no, orígenes diferentes, no tienen nada que ver, ¿no? La psicosis es la psiquiatrización de la locura, digamos, ¿no? Pero la locura es otra cosa. La locura es justamente salir del modelo represor de la cultura. Para salir del esquema represor de la cultura hay que estar loco. Porque dicen las locas de la plaza, no las psicóticas de la plaza. Entonces es un matiz, pero es un matiz que no habría que perder. Perdón, Muy bien. me siento- Bueno, no se fue. Yo también pido palabritas para vos, para nuestro invitador decano. Allá hay una chica que hace desde Bueno, el principio que quiere perfecto. decir Y algo. entonces también vos te Y- vamos a pedir unas palabritas. Bueno, Sí, porque... vos la ves mejor que yo. Sí, la he visto desde el principio. Dos cuestiones que creo que están, o para mí las pienso articuladas. Primero, algo que tiene que ver con una reivindicación, para mí que de lo público, del espacio público, de la cosa pública. Entiendo que no podríamos estar acá todos encontrarnos estando acá, si no habría este acto político de la cosa pública, de la facultad pública, del encuentro que hay en la plaza cuando marchamos, cuando salimos, cuando manifestamos por determinadas cuestiones, y que en ese punto creo que hay una marca social que tiene que ver, lo que yo lo pienso como una transmisión y como un lugar de herederos de la lucha de las madres, de abuelos, de organismos de derechos humanos, de hijos, que tiene que ver con esto de lo público. Yo
yo soy egresada de esta facultad, poder retornar, encontrarme en un espacio que entiendo que por fuera de una facultad pública no sería posible. No se me ocurre siquiera pensar que esto podría ser posible en un ámbito privado. Y yo no pude, lamentablemente, ayer escuchar la conferencia donde estuvo el hermano de Santiago, pero sí en el acto de apertura y luego en la charla que dieron, en la que pusieron Vanessa y la hermana de Luciano Rubá y Carlos Estrade. Realmente la contundencia y la solidez de algunas de las cuestiones que plantearon me resultaron absolutamente conmovedoras. Decía dos cuestiones porque la otra tiene que ver con algo de esto que aparece respecto al tema del duelo que se está planteando. Y me preguntaba si, yo no sé si es conveniente o no esto de hacer o no el duelo. Digo que no lo sé porque creo que a partir de que se planteó acá puedo empezar a pensar en algunas cuestiones, pero me faltan elementos como para poder decirlo. Lo que me pregunto es si es posible. ¿No? Porque, digo, la condición de alguna manera para poder hacer el duelo es que haya un muerto. Y la imposibilidad que implica cuando no está el muerto, cuando no está el cuerpo, porque si bien sí, cuando está el muerto tampoco era quien era, pero es el cuerpo de esa persona y eso posibilita, hay una posibilidad de tramitar algo. Digo, ¿no? Y esto también sabemos que siempre es en lo singular. No cualquiera tampoco puede hacer un duelo. Pero a mí me parece que es interesante, es interesantísimo el tema del cuerpo, ¿no? Pero porque se plantea por justamente lo que venimos hablando, el cuerpo es el cuerpo y no es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo evidentemente tiene que ver con la identidad y con saber qué fue del otro y qué fue de nosotros y qué fue de nuestro país, el lugar donde nosotros vivimos. El cuerpo representa un montón de cosas, ¿sí? Pero sobre todo nos representa la posibilidad de saber cómo quedamos nosotros, ¿sí? Por eso pensaba que hay en esto algo que tiene que ver, un punto que yo lo pienso como lo indecible, pero no el indecible en el sentido que estoy diciendo algo y que entonces por eso no estoy diciendo otras cosas con las palabras que elijo para decir algo queda perdido, sino que es indecible en este punto donde hay alguien que no está, no está vivo, no está muerto, esta figura horrorosa que es la del desaparecido y la dificultad que implica en ese punto poder pensar algo de un duelo, porque también esto tiene que ver con un diálogo social. No es solamente el duelo en lo singular que atravesamos cada uno de nosotros frente a la pérdida de alguien querido. Esto tiene ya un alcance como los 30.000, como los desaparecidos a veces de Santiago, etcétera, un lugar en lo social. Entonces la dificultad que a mí también me aparece es en esto del indecible, de que no hay palabras para poder nombrar algunas cosas. Entonces en ese punto también me parece que yo no sé si es conveniente o no el duelo, digo, queda muy disfrutado. Muy bien. ¿Querías decir algo? No me voy a meter a teorizar sobre el duelo, es un tema que pensé bastante como era docente de psicoanálisis, sí de la importancia de este encuentro en el cual nuestros alumnos pueden tener un espacio para ver otros Freud, como decía Alfredo, cada uno tiene el Freud que se merece, ver otros Freud que no se ven en la facultad. Y el poder articular conceptos tan cerrados en esta facultad en lo individual y el psicoanálisis al ámbito de lo social, ¿no? Así que es un encuentro maravilloso, sobre todo porque la mayoría de los que están que tienen la posibilidad de escuchar otras miradas y otras utilidades y otras teorizaciones en torno al psicoanálisis y estas articulaciones, ¿no? Yo sí estaba pensando recién, hablaba Ana, una ex alumna de la casa, graduada y también a nosotros, el tema del cuerpo, ¿no? A esta situación me parece también importante pensar, ayer lo escuchaba, todos lo escuchamos a Sergio, bueno, es un placer siempre escuchar a Norita y estas luchas y demás, ¿no? Pero sí me pareció interesante esto de que
falta un cuerpo, pero se suma un cuerpo, que es el cuerpo social. ¿No? A falta de este cuerpo individual, hay un cuerpo social que de alguna manera presta soporte para que se puedan realizar otras cosas. Pero realmente a mí me parece interesantísimo, y por eso retomo lo del principio tardíamente, pero se creó en esta facultad a partir de nuestra gestión el área de derechos humanos, y estas problemáticas entran a la currícula solamente por esta iniciativa, lo cual también es para pensar, porque las currículas, y no hablo solo de esta facultad, las currículas de las facultades de psicología, que esto es lo que hemos discutido con decanos de todas las facultades públicas del país, el área, el tratamiento de los derechos humanos siempre se piensa como un eje transversal, y yo siempre pregunto dónde está la transversalidad, no se ve, y nosotros desde este espacio, por tercer año consecutivo, y seguiremos el próximo, que al menos este mandato es el último, seguimos con esto y creemos que, más allá de que sigamos o no, nosotros en la gestión es una lucha también de los estudiantes, no permitir que este espacio desaparezca. Claro. ¿Querés decir algo vos? ¿Querés dar palabras? No, pero no cerramos, te dejamos que hables, claro. Sí. Es muy cortito, claro, que todo el tiempo me viene un poco esta consigna, digamos, de los movimientos feministas, donde dicen que hay que estar atentos, digamos, y cuanto más se insiste mediáticamente que algo es privado o íntimo, ahí es donde más hay que preguntarse, digamos, el estatuto de lo público o de político, digamos, y de las decisiones de los planos privado y público de una forma así muy tajante puede generar un poco esto, de quedarnos enrajados en esta pregunta, cuando en realidad un duelo puede tener, digamos, múltiples dimensiones, singular, colectiva, y me parece que tanto la cuestión de las madres como lo que está pasando con Santiago sacude lo que son, digamos, las bases del pacto social, de lo que hace el Estado-Nación. Por eso tiene como esta potencia que si se logra como encauzar en este tipo de encuentros, como que ahí radica la cuestión política, y como que es el Estado mismo el cómplice y el responsable de la aparición de lo diferente. Entonces, bueno, me parece que ahí está como ese hilo que conecta, digamos, el plano de lo privado con este plano de lo público y lo político. Muy bien. Sí, yo quería decir algo de esto que estábamos hablando con respecto a lo del cuerpo, si el cuerpo está, no está, y por ahí, más allá de como psicóloga, quería comentarles un poco lo que me pasaba a mí personalmente. Cuando fue el proceso, yo estaba en artes, o sea, psicología es mi segunda carrera universitaria. Estoy de casualidad también acá, ¿no? Compartiendo este momento con ustedes. Pero bueno, esta cuestión de cuando, ¿qué pasaba con mis amigos y compañeros desaparecidos? Esto era una cosa, ¿cómo tramitarlo? Imposible. ¿Qué pasaba con mis amigos exiliados? Y si moría alguien en el exilio y yo no lo veía, o sea, tengo un problema importantísimo con ir a los velatorios. Pero si es gente que yo amo, si no lo veo muerto, no puedo pensar de que ya no está más. O sea, esto que hablamos del cuerpo. Por supuesto que nunca entro a un velatorio por obligación. Si yo veo un cuerpo muerto es porque es alguien querido, porque si no, no puedo tramitar nada. O sea, para mí queda vivo si no veo el cuerpo. Esto que estábamos diciendo, ¿no? Y generando qué nos pasa a cada uno. No me lo pongo en el tratamiento como psicóloga para mis pacientes. Lo que les estoy diciendo es algo muy personal, muy mío, pero sí lo quería compartir. Porque son distintas cuestiones. Mis amigos desaparecidos, mis amigos exiliados, mi gente amada. Entonces, si no, me ha pasado de tener amigos muy queridos muertos y yo no los vi y para mí no están muertos. Como los desaparecidos y la lucha desde los derechos humanos y demás. Pero digo, todos tenemos estas historias. Entonces es todo un tema, el duelo, el cuerpo, sí. Sí, no, porque asocio esto que se habla, estamos hablando del cuerpo y de los cuerpos,
Por otro lado, lo asocio justamente a una frase de Spinoza, que no lo cito textual, pero dice, no se puede establecer de antemano lo que puede un cuerpo o algo así. Sí. Y entonces me remite la cuestión del cuerpo y de los cuerpos que luchan, ¿no? Y los cuerpos de las madres como colectivo, pero también cada una, el cuerpo ayer de Norita, Parada, el cuerpo de Estela, el cuerpo de Susana Trimarco, un montón. Pensaba en esta dimensión y en esta cuestión de la potencia creadora, ¿no? de estos cuerpos. Y también pensaba, cuando hablaba Vicente de la ética de Badiou, pensando justamente y rescatando esto del hombre como algo más que un ser viviente, ¿no? Y esta dimensión de lo inmortal, de pensarlo no como una bestia mortal, sino como esta inmortalidad, ¿no? Como para aportar esta cuestión del cuerpo, de la muerte, del duelo. Lo complejo acá es que los que respetamos los cuerpos, a la vez creemos que el cuerpo no es solo el cuerpo. Ese problema lo tenemos nosotros. Los que desprecian todo no tienen esos problemas. Y aparte me parece que un punto también interesante, que bueno, es un poco complejo, pero es también pensar el tema que es un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo humano es un cuerpo lleno de distintos agujeros, ¿sí? Y también los agujeros marcan cuestiones que un poco son distintas las cuestiones que podemos decir, porque hay muchos agujeros, pero uno de los agujeros es lo que también estamos viendo nosotros, que da paso a lo nauseabundo, ¿sí? Nosotros estamos viendo cuestiones políticas que son nauseabundos, y ese cuerpo lleno de agujeros permite pensar, ¿sí? Y esto quizás hay muchos que les remiten a un montón de cosas, porque no es un cuerpo como uno se lo podría imaginar, es un cuerpo lleno de lugares que entran y salen cosas, ¿sí? Y eso es un cuerpo erótico, ¿sí? Y el cuerpo erótico es quizás otra, y quizás es la tercera ley que podríamos decir. Yo quiero finalmente decir lo que quería decir, y vieron que las ingenié, pero ya habíamos dicho que era la ley del incesto, ¿sí? La ley del pasaje de la endogamia a la exogamia, y esta es una tercera ley, que es la ley de lo que podríamos llamar, no lo dice así Freud, pero para que se entienda, de los agujeros, ¿sí? La ley de los agujeros es la ley del cuerpo. El cuerpo está lleno de esos agujeros, y uno de los 5, 6, 7 agujeros, pues los psicoanalistas y psicólogos argentinos encuentran cada vez más agujeros, ¿sí? Freud habló de 3, Lacan habló de otros 2, 5, y hay psicoanalistas argentinos que encuentran más agujeros porque hay más agujeros en el cuerpo, pero lo que estamos diciendo definitivamente es que el cuerpo es un cuerpo erógeno, un cuerpo vivo, es un cuerpo que tiene erogeidad, y es un cuerpo que entre esos agujeros está lo nauseabundo, que es un tema que también trabaja, digamos, los derechos humanos. ¿Qué se ha planteado en relación a lo nauseabundo? ¿Qué es nauseabundo para nosotros? La tremenda desigualdad social que marca que un mundo haya un 10% que tiene lo que no tiene el 90% y el 90% tiene lo mismo que el 10%, es algo nauseabundo, y que de alguna manera, entre otras cuestiones, también ha dado paso a los derechos humanos, que dan paso por ejemplo, al derecho a la vivienda, ¿sí? Derecho a la salud. Ven como cada una de estas tres leyes, que a su vez son problemáticas, porque nada más alejado que la igualdad social de lo que estamos viendo ahora, pero esta cuestión de lo nauseabundo, que está ligado al cuerpo, porque son los cuerpos los que sufren la desigualdad social. ¿Sí? Se entiende como los derechos humanos se relacionan con las leyes de la subjetividad. Una cosa es hablar de la jurisprudencia, y nosotros estamos tratando de ubicar la jurisprudencia desde la subjetividad, ¿sí? Estas leyes de las que habla Freud, pero bueno, más allá de Freud, la que estamos hablando nosotros, para no volver a Freud, que no importa, en definitiva, estamos hablando de que a partir de esta subjetividad se arman los derechos humanos, y que los derechos humanos no son de hoy y para siempre, son una lucha siempre en devenir, siempre es una condición problemática, ¿sí? Porque no es que porque digamos derecho a la vivienda todos tengamos vivienda,
¿sí? Se dice derecho a la vivienda justamente porque es nauseabundo lo que es la concentración de la riqueza en el mundo y que cada vez se va complicando más, ¿sí? Y que este gobierno propulsa claramente esa concentración de la riqueza cada vez más. Entonces, ven como la idea de lo que yo hoy fui tratando de hacer es justamente ubicar los derechos humanos, que en 1946 se hizo la Declaración Universal, pero ligándolo a la subjetividad, a lo nuestro, ¿sí? Porque nosotros debemos ver, me parece, los derechos humanos desde la subjetividad y ver que es conflictivo. O sea, no pensemos los derechos humanos como algo que, bueno, está ahí y hay que hacerlos cumplir, hay que poner el cuerpo, hay que realizar actos éticos para que eso se pueda propulsar, propugnar y llevar adelante, como lo vimos con Sergio, como lo vemos con Nora, ¿sí? Como lo vemos con Vicente, y Vicente de alguna manera propone una posición que de alguna manera va más allá, ¿sí? De esta cuestión de las distintas cuestiones de la subjetividad y propone el arte. Cuando él dice esto, bueno, no es el duelo, como dijeron muchos, es la rememoración, lo que está diciendo está ubicando otro nivel, ¿sí? ¿Cuál es el nivel que está ubicando él? Está ubicando el arte, ¿sí? El arte, podríamos decir, es lo que nos define como seres humanos, al igual que el trabajo, ¿sí? Y acá lo tenemos a Vicente que justamente, ante todo, me parece que es un artista, tiene como él decía, muchísimas cuestiones y cada vez ahora agregó ser actor, pero actor de una obra que dirige y que hace muy poquito sacó su libro. O sea, él sigue, y que eso es lo más interesante de la cuestión ética, produciendo, ¿sí? Es alguien que produjo y va a seguir produciendo, y eso es lo más interesante. Hoy, por ejemplo, trae el nuevo libro que salió la semana pasada, ¿sí? Que yo lo acabo de ver, así que la verdad que tenerlo hoy acá es un gusto también, no sé, él lo sabe, trabajar con él es muy atractivo por lo desafiante, porque meter bocado con Vicente no es fácil, pero bueno, cada vez nos estamos llevando mejor y cada vez podemos... Miro hacia abajo y escucho. No, bueno, gracias. No, bueno, es cierto, yo pienso el arte como una ceremonia de resucitación de la vida. Para mí, yo parto de ahí. ¿Qué es arte? Ceremonia de resucitación de la vida. En relación a esas ceremonias, y casi me parece absurdo hoy, hace poco, hace 3, 4 años, el Ministerio de Educación me pidió que eligiera 2 o 3 textos, 4, para repartir por las escuelas secundarias, donde yo desde la poesía pudiera como sintetizar mi idea de los derechos humanos. Como veníamos aquí, entonces yo traje justamente el cuadernillo del Ministerio de Educación de otros años. Imagino que este Ministerio de Educación incluso creo que lo quemaría esto que he escrito aquí. Pero yo quisiera compartir con ustedes, justamente voy a leer dos textos de acá, que no son ninguno de los dos muy largos. Uno, miren ustedes, se llama Desaparecidos. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Desaparecidos. Ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, no tienen nombre, no son más que la cresta de una mar de ventura y nueva que penetra en la frontera de piedra. Apenas espuma que con los vientos regios siempre vuelve. Un grito se alza en la noche, brilla en la espesura del silencio, decae fugaz. Después la sorpresa que abate, la resistencia sin milagro, el tamaño de la herida.
por el suelo ropas, fotos, libros rotos, una cartera vacía. El coche avanza por la calle impune, nadie lo detiene, todos saben. Ese hombre, esa mujer, atados, transpiran mucho, respiran mal, la pesadumbre, el miedo, se ahogan, tiemblan. En ese mismo momento sucede en el mundo la belleza. Encuentros fortuitos, deseados, los instantes perpetuos de la vida. Una niña en la puerta de su casa dice adiós. La gota de lluvia choca contra sus labios. Hay un estallido de luciérnagas salvajes, hay un desierto de esmeraldas fundidas y de pronto la gran estrella polar, la Cruz del Sur, al oeste la Vía Láctea, toneladas de arena incandescente, el pequeño universo que un rayo de luz recorre en 300.000 años. Todo el cielo es una sinfonía de promesas, pero ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, ni ojos, ni oídos para la gloria. Se abre una puerta, a sus espaldas queda la ciudad del corazón dormido, una ciudad vencida. Los secretos del crimen, del horror, se repiten en voz muy baja, pero ellos, ese hombre, esa mujer ya desnudos, los escuchan. Vienen del techo, del piso, de las paredes, están a su lado, crecen como flores negras malditas, como hongos pestilentes, crecen. Los escuchan. Son humanos esos juramentos fieles de más dolor y esas risas que responden. Qué perversa alegría, qué perturbada detención de la historia ocurre tras esas risas. Y ahora el frío, y ahora la ebriedad de una mala sentencia cumplida lentamente día a día sobre sus carnes abiertas. ¿Y qué del alma? ¿Qué de la inocencia primera que fue quebrada? Ese hombre, esa mujer, sin fuerzas, sin aliento casi, la venda que los cubre, el piso que los recoge, su orín, su fecalidad, la oscuridad tremenda. Ellos sueñan. Ese hombre, esa mujer, cualquiera de nosotros, ni vivos, ni muertos, ni cielo, ni tierra, ni siquiera oasis. Apenas la precariedad del recuerdo. Una gaviota en el sur levanta vuelo en alba brumosa, el aire se agita, vuelve a ser eterno, ese hombre, esa mujer, todavía espera. Ahora habla una mujer. Vals de una rosa. ¿Qué ha sido mi vida en estos años? ¿Qué ha sido nuestra vida en el tiempo de la muerte?
Cada uno tendrá que desnudarse y rendir cuentas, porque nada de buena eternidad puede levantarse sobre tierra podrida, y deberá ser puro de roca el espejo y fértil de sinceridad la lengua. Y todos veremos nuestro rostro culpable, pero no todas las culpas son iguales. El que huyó por no soportar los vientos del terror, el que tapió su casa para no escuchar más sollozos, el que se creyó seguro porque a él no lo tocaban y hasta ocupó la silla vacía del que se llevaron. Él no tiene en su frente el estigma de la sangre. Y aunque el silencio de los buenos haya dañado tanto como la cuchilla del asesino, será el asesino quien habrá de pagar primero. Y lo repito, no me pidan piedad, ni que regale el perdón, ni que conduzca la paz hasta el umbral de mi enemigo. Yo no soy la dueña de la vida de mis hijos. Yo no soy la dueña de la aventura y el martirio de mis hijos. Solo ellos podrán tener piedad y perdonar. De ellos es la paz, porque de ellos fue la fortaleza. Ha sido por nuestra debilidad que esta tierra se pudrió y estas aguas se alzaron y nuestras alegrías se corrompieron. Ha sido por nuestra debilidad que tocamos fondo en el horror y el horror bailó sobre los corazones. Ha sido por debilidad que la memoria es hoy real peligro, pero a pesar del peligro ya no se desvanece ni declina, como declina mansamente la luz en esta tarde. Aún no los he encontrado, hijos, pero buscándolos, vuestra madre se ha encontrado. Mis hijos me han madurado, mis hijos me han enseñado, mis hijos me han hecho una mujer. No se dejen vencer. El calor de mi cuerpo ya los envuelve. Resistan la pesada eternidad del frío. Rechacen esa quietud que los invita. Hagan retroceder de sus bocas amadas el silencio. Yo los espero. Yo no los voy a dejar de esperar porque están vivos en mi espera. Porque para creer los muertos tendrían que mostrarme sus cadáveres. Cadáveres que yo besaría y enterraría junto a una flor, pero no junto a sus sueños. Y yo los llevaría enteros otra vez en mí, hasta que pague lo suyo el asesino, hasta que no vuelva a nacer otro asesino. De esta devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. No siempre serán estos días una obligada tristeza. Y perfumarás vida como la savia rosa, más allá de nuestra precariedad. Y alumbrarás vida como rosa de armonía en infinita provincia de luz que protege y calma
hasta que la tormenta cebada, cribada y negra se pierda deprisa tras la primera luna sin pena ni tampoco gloria. Vida sí que aún entre agonías te prolongas, nos invades, crece. No te detengas, vida, y todo corazón que envejece, y todo corazón cargado de duelos y fatigas, se abrirá a ti, les guste o se resistan los perros de la pena y los del odio. Crece, vida, continúa, rosa, crece, árbol, entero, crece, aunque ya no sea mi mano la que te arrime el agua. Y podrán los cuerpos y sus nombres ser apenas un destello o un humo. Y podrán las ilusiones estrellarse contra el piso y en la boca secarse las palabras y convertirse en veneno la soledad. Pero tú, vida, seguirás con loca dulzura llamando a nuestra puerta, seguirás obstinada y obstinada en esta plaza o en aquel jardín, quitando las piedras y malezas para la nueva y siempre la erguida, breve, humilde y alta, la tan fragante, tenue, muy tenue, eterna rosa. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en horario. Ah, fantástico. Bueno, con esto cerramos. Bueno, queremos verlo como el señor que se está yendo también. Siempre se está yendo. En otra oportunidad también, ya hemos hablado también con Martín para poder hacer algo con graduados y demás y con temas determinados, así que pensamos que no solamente los tengamos en las jornadas en septiembre, sino que en cualquier momento nos ponemos en contacto con ustedes como para que retornen a nuestra querida facultad. Así que yo les pido un aplauso, que están los tres presentes también, bueno, muy bien, para ustedes.